Orandora es un mago de apoyo. Un grupo de personas se le acerca, y parece que este trío no le tiene mucho aprecio. Oran supone que han venido a discutir un asunto relacionado con la próxima expedición, y solo quiere decirles que está ocupado con los preparativos. Sin embargo, el arrogante trío le anuncia que ha sido expulsado del grupo a partir de hoy. Un hombre, llamado Oliver Cardiff, que ostenta el rango de espada sagrada, le informa a Oran que este es un asunto serio, y que ha sido expulsado del grupo sin su consentimiento. Oran pierde los estribos, y pregunta la razón de su actitud. Les recuerda que una vez fueron amigos de la infancia y compañeros de batalla. Oliver responde que es precisamente por eso que le permitió unirse al grupo en primer lugar. Venían del mismo pueblo, y Oliver dice que, de ahora en adelante, las cosas serán demasiado difíciles para Oran. Oliver decide ser directo con su viejo amigo, diciéndole que, en pocas palabras, no es lo suficientemente hábil. Oran queda completamente atónito por esas palabras. Oran se queda allí en silencio, mientras su amigo de la infancia le pide que abandone el grupo sin causar problemas. Un breve recuerdo revela que hace 8 años, cuando solo tenían 10 años, Oran y Oliver formaron un grupo. Este grupo rápidamente atrajo la atención de todos y llegó a ser conocido como el Grupo del Héroe. Continuamente lograron muchos hitos importantes, como en el Gran Laberinto del Sur, donde nadie había llegado nunca al último piso. El grupo de Oran y Oliver fue el primero en conquistar hasta el piso 94. Eran un grupo extremadamente talentoso, alcanzando el rango S solo unos años después de formarse. De vuelta en el presente, Oran pregunta por qué solo se cuestionan sus habilidades. Le pregunta a Oliver por qué no les dice lo mismo a todos los demás miembros del grupo. Oran intenta hacerle entender a Oliver que culparse mutuamente no los llevará a ninguna parte. Pero Oliver lo interrumpe, diciendo que durante mucho tiempo, todo el grupo no se dio cuenta de la importancia de un usuario de magia de apoyo, especialmente un encantador como Oran. Sin embargo, durante la incursión del dragón del mes pasado, el grupo se dio cuenta de lo equivocados que estaban sobre el papel de Oran. Oliver continúa, como para clavar el último clavo en el ataúd de la ira de Oran, que después de compararlo con otros magos de apoyo de rango S, la magia de apoyo de Oran es muy inferior a la de ellos. Oran inclina la cabeza, apretando los puños ante esta traición, y le recuerda al grupo que él era originalmente un espadachín, por lo que, por supuesto, le faltarían habilidades y se quedaría atrás. Antes de que Oran pudiera decir algo sobre la creación de su propia magia, Derek Mosley, el guardián, lo interrumpe y le dice que deje de quejarse. Derek señala a Oran y le grita que la razón por la que Oran cambió a ser un mago de apoyo fue porque sus habilidades con la espada no se podían comparar con las de Oliver. Derek se acerca, diciendo agresivamente que incluso como mago de apoyo, Oran no es lo suficientemente bueno, por lo que no tiene derecho a quejarse. Oran mantiene la calma y les recuerda que al grupo le faltaba un miembro de apoyo, y que precisamente por eso fue elegido, porque tenía la mayor aptitud para hacer el cambio. Declara con confianza que gracias a sus hechizos personales compensó sus debilidades, y que gracias a eso, todo el grupo sobrevivió en las profundidades del laberinto. Desafortunadamente, Oliver ignora por completo las palabras de Oran, y declara que ellos son el grupo del héroe, y están listos para seguir adelante sin él, ya que han encontrado un mago de apoyo de reemplazo. Oliver añade que, aunque lamenta cómo resultaron las cosas, no había otra opción. La visión de Oran se oscurece lentamente, mientras permanece en silencio, preguntándose por qué estarían dispuestos a tratar tan terriblemente a un camarada con el que habían luchado durante tanto tiempo. Al final, solo piensa que es una existencia redundante, y admite que ya no tiene un lugar aquí. Oran agradece al grupo por todo, y dice que se irá sin molestarlos más. Sin una pizca de vergüenza, Anali Wild, una maga del grupo, se burla de que aunque Oran puede usar tanto la magia como la espada, su nivel de habilidad es simplemente mediocre. Le resultaba molesto que Oran siempre cuestionara todo lo que hacían, y, sarcásticamente, le lanza una última pulla antes de que se vaya, llamándolo un maestro de nada. Ella le aconseja a Oran que busque algo que se le dé mejor. Oran mira hacia atrás con una expresión sombría, pensando en cómo siempre lo había dado todo por el grupo. Y sin embargo, esto es lo que pensaban de él todo el tiempo. Mientras abre la puerta por última vez, Oran se pregunta por qué alguna vez intentó unirse a un grupo como este. Al día siguiente, se despierta tarde,
y se da cuenta de que se ha quedado dormido. Después de ser abandonado el día anterior, había estado deprimido todo el día. Ahora, Oran decide dejar de pensar en lo que pasó y aleja los pensamientos negativos, considerando cómo ganarse la vida. Piensa en 3 opciones. Una es que podría continuar su trabajo explorando mazmorras, recolectando materiales y vendiéndolos. La segunda opción es que podría trabajar en algún lugar, donde los ingresos podrían ser menores, pero más estables. La tercera opción es abrir una tienda y ganar mucho dinero, pero también conlleva un alto riesgo de fracaso. Al final, concluye que de las 3 opciones, lo mejor es continuar como hasta ahora. No quiere hacerse rico, ya que su objetivo al venir a la ciudad era convertirse en un aventurero. Vino aquí con Oliver, pero no para seguirlo a él. Decide que volverá a ser un espadachín. Parece que una mazmorra se ha abierto recientemente, y decide que entrenará allí. La empleada del gremio le pregunta si va a ir solo, y él se pregunta si hay algún problema con eso. Ella le informa que, si bien no hay problema según las reglas, entrar solo en una mazmorra es muy peligroso, por lo que debería unirse a un grupo. Él le agradece la advertencia y le pregunta si ha mirado de cerca su tarjeta del gremio. Ella le entrega su tarjeta del gremio, y cuando se da cuenta de que ha alcanzado el nivel 94, se queda atónita, con la boca abierta. Confundida, se disculpa por su comportamiento grosero y le permite entrar en la mazmorra. El cambio repentino en la actitud de ella también sorprende a Oran. Entra en el primer piso y se encuentra con un conejo cornudo. Sonríe, dándose cuenta de que este monstruo es perfecto para practicar. Con una espada sin filo, derriba fácilmente a la criatura y nota que fue una victoria fácil. Quizás sus habilidades no se habían oxidado tanto como pensaba desde que llegó a esta mazmorra. Decide adentrarse más para continuar su entrenamiento. Paso a paso, llega al tercer piso y nota que el número de monstruos aumenta gradualmente. Pero los monstruos de aquí tienen una inteligencia bastante baja. Piensa que tal vez debería intentar usar magia de apoyo. La magia de apoyo es un tipo de magia que se usa a menudo para mejorar el cuerpo o aumentar la efectividad de las armas, no solo para los miembros del grupo, ya que los magos también pueden fortalecerse a sí mismos. Activa un hechizo de apoyo de fuerza. Los hechizos de apoyo son muy convenientes, sin embargo todavía tienen una debilidad. Ya era hora. Los efectos de la magia no duran para siempre. Dependiendo de la resistencia a la magia de una persona, la duración del efecto cambiará. En tu caso, el efecto dura 180 segundos, así que solo te quedan 3 segundos para encargarte de los monstruos restantes. Los usuarios de magia de apoyo siempre están en una carrera contra el tiempo. Oran se dio cuenta de que había desarrollado un nuevo estilo de lucha, una combinación de espadachín y mago de apoyo. Tenía una nueva determinación. Quería crecer hasta el punto en que nadie lo llamara más aprendiz de todo, maestro de nada, sino un maestro de todo. Finalmente, Oran llegó al 7º piso y decidió detenerse. Guardó su progreso en el cristal de teletransporte, que permite a los usuarios teletransportarse a los pisos guardados. Mientras hacía esto, escuchó a otro grupo discutiendo. Estaban criticando a alguien por dejar atrás a una chica como cebo y huir. La persona intentó justificarse, diciendo que había hecho lo correcto. En el momento en que Oran escuchó esa parte, se quedó helado. Oran se sorprendió al escuchar al culpable explicar que había más monstruos de los que esperaban. Así que, en lugar de dejar atrás a los miembros antiguos, decidió abandonar a la recién llegada. Esto le recordó a Oran el momento en que fue abandonado. Podía simpatizar un poco con la víctima en esta situación, pero también culpaba a la chica por elegir a tales compañeros de equipo. Sin embargo, cuando pensó en el hecho de que ella podría morir, rompió su silencio. Finalmente, Oran se dio la vuelta y miró fijamente al grupo, llamándolos un montón de niños quejicas. Les preguntó por qué no volvían a salvar a la chica en lugar de quedarse ahí quejándose. Sin dudarlo, dijo que odiaba a ese tipo de gente más que a nada. El culpable levantó el puño, gritando que lo habían dejado allí solo, así que ¿cómo podría salvarla? Oran esquivó el puñetazo con facilidad y mandó al tipo a volar por los aires con una ira evidente. Les preguntó a los miembros del grupo por la ubicación de la chica, haciendo que el sudor corriera por sus rostros. Los 3 miembros del grupo revelaron inmediatamente la ubicación de la víctima. Justo después de eso,
Oran desapareció en un instante para ir a salvar a la chica. Oran se desvaneció en el laberinto, mientras la chica indefensa estaba rodeada de monstruos gigantes por todos lados. Intentó levantar una barrera defensiva y rezó para que alguien viniera a salvarla antes de que la magia protectora colapsara. Oran se lanzó hacia adelante a toda velocidad, declarando que aquellos que abandonan a sus camaradas no merecen formar un grupo. La chica no dejaba de llamar a su hermana mayor, esperando que viniera a rescatarla. De repente, una ráfaga de magia de onda de choque mandó a volar a todos los orcos. Oran había llegado para salvarla. Le dijo amablemente a la chica que solo se concentrara en mantener su barrera y que le dejara todo lo demás a él. Mientras tanto, ella se preguntaba si Oran era un mago o un espadachín. Oran usó magia de apoyo para aumentar su fuerza, su habilidad y el filo de su espada. La chica lo miró asombrada, al darse cuenta de que este espadachín también podía usar magia de apoyo. Oran estimó que había unos 13 orcos alrededor. Al ver su fuerza, comentó que era comprensible que un grupo de bajo nivel huyera de un oponente así. Oran comentó que era comprensible que un grupo de bajo nivel huyera de oponentes tan fuertes, pero que él podía encargarse de ellos solo fácilmente. Con un solo tajo, los aniquiló a todos. Después, se giró para preguntarle a la chica si estaba bien, sonriendo mientras usaba magia curativa en ella. La chica rompió a llorar, confesando que había estado muerta de miedo. Oran le dio unas palmaditas suaves en la cabeza, sabiendo que se sentía así porque sus camaradas la habían abandonado. Después ella le dio las gracias, y ambos se fueron al oír que se acercaban más monstruos. Cuando llegaron a la salida del laberinto, la chica se presentó como Sofía Cloud. Oran pareció reconocer el nombre cuando vio el emblema en su ropa. Sofía le ofreció a Oran invitarlo a cenar para expresar su gratitud. Dijo que no sabía cocinar, así que tendrían que ir a un restaurante. Oran se sonrojó un poco y dudó al principio, pero finalmente aceptó. Él le preguntó si ya había elegido un lugar y si no, podía recomendarle algunos restaurantes. La conversación empezó sin problemas. El símbolo del conejo en su camisa indicaba que pertenecía a una gran familia de exploradores, llamada el Conejo de Plata del Cielo Nocturno. Una familia es una organización de exploradores que vende y procesa los materiales que los aventureros traen del laberinto. A veces también abren restaurantes y tiendas de ultramarinos, como esta. Las ganancias de la tienda se usan para equipar a sus miembros. Parecía que la familia de Sofía tenía el mayor número de aventureros. Sin embargo, lo que Oran no entendía era por qué Sofía tenía que unirse a un grupo normal. Ella llevó a Oran al restaurante de un cliente, donde él reconoció a la chica que Sofía llamaba su hermana mayor. La chica regañó a Sofía por tener novio a una edad tan temprana. Luego se giró hacia Oran y le dijo que había pasado mucho tiempo. Su nombre era Selma Cloud y era la líder de un grupo de rango S. Era famosa no solo por su belleza, sino también por ser la más fuerte entre los magos de apoyo. Las habilidades de Selma la ponían a la par con el grupo del héroe Oliver. De hecho, ella era la verdadera razón por la que habían echado a Oran. Oliver había comparado el poder de Oran como mago de apoyo con el de Selma. Parecía que Selma fue quien introdujo el concepto de roles a los miembros del grupo, incluyendo roles como atacante, defensor y apoyo de retaguardia. Oran se había visto obligado a cambiar a mago de apoyo y siempre fue considerado inferior a Selma. Sin embargo, no entendía por qué Selma lo miraba de esa manera. Parecía que ella lo malinterpretaba y pensaba que tenía malas intenciones con su hermana pequeña. Oran no tuvo que explicarse, porque Sofía lo hizo por él, llamándolo la persona que la salvó. Sin embargo, esto solo puso a Sofía en una situación más difícil, ya que la regañaron por haberse colado sola en la mazmorra. Después, ella se disculpó con Oran, y ahora él entendía por qué un miembro de una familia famosa como Sofía se uniría a un grupo de aventureros normal. Oran pidió sentarse porque la gente empezaba a mirarlo como si fuera un criminal. Se dio cuenta de que no habían tenido una conversación en condiciones desde la batalla conjunta del mes pasado, cuando Selma era la líder y él solo era el mago de apoyo. Cuando Sofía le preguntó a Selma cómo conocía a Oran, Selma le dijo a su hermana pequeña
que Oran solía estar en el grupo del héroe. Sofía de repente gritó sorprendida e inmediatamente se puso seria al hablar con Oran, evitando mirarlo directamente. Ella le oyó decir que ya no era miembro del grupo del héroe, porque se había ido el día anterior. Sofía no podía creer que Oran pudiera irse tan fácilmente sin ninguna oposición por parte de Oliver. Oran le explicó que se debía a circunstancias personales y que ambos habían estado de acuerdo con la decisión. Entonces Sofía le preguntó a Oran si estaba libre y que quería pedirle un favor. Oran malinterpretó la situación y asumió que ella quería reclutarlo para su familia, así que se negó. Alguien más lo corrigió, diciendo que en realidad Sofía quería invitarlo a una expedición conjunta que tendría lugar pasado mañana. Sofía reveló que este era un nuevo plan de la familia Conejo de Plata del cielo nocturno, en el que un grupo de novatos subiría al piso 51 de la mazmorra del sur en 3 días, liderados por un aventurero veterano. Oran preguntó por qué participaba en un plan tan peligroso, ya que normalmente se tarda de 6 a 12 meses en completarlo, sin importar lo buenos que sean los novatos. Sofía admitió que el plan era arriesgado, pero que si seguían el camino más corto al pie de la letra, no era imposible. También mencionó que estaban trabajando como si no hubiera un mañana debido a la presión de sus patrocinadores. Para que los patrocinadores insistieran en un plan tan temerario, debía haber alguna otra razón secreta. Oran le dijo que sabía que si los novatos podían pasar el piso del jefe sin luchar, ayudaría a fortalecer a la familia. Los ojos de alguien en el grupo se abrieron de par en par por la sorpresa, al darse cuenta de que Oran había deducido tanto solo con sus palabras. Empezaron a comprender que era más listo de lo que pensaban. Normalmente, aparece un jefe en cada 10º piso, y los novatos tienen que derrotarlo para avanzar al siguiente. Muchos novatos suelen morir en estas peleas de jefe, pero si los luchadores veteranos pueden distraer al jefe mientras los novatos se escabullen y se registran en el cristal de teletransporte de la entrada, pueden avanzar sin enfrentarse al jefe. Oran preguntó por qué Selma estaría dispuesta a revelar detalles tan importantes a un extraño como él. Esto tomó a Oran completamente por sorpresa. Ella le dijo que lo tenía en alta estima y que era algo de lo que se dio cuenta durante su colaboración anterior. Oran se preguntó por qué se sentía tan feliz solo porque Selma lo valoraba. Si aceptaba la oferta, tendría que volver a ser un mago de apoyo. Así que Oran le dijo a Selma que tenía sus propios planes. Sin embargo, Sofía le suplicó que se uniera a ella, mirándolo con ojos de cachorrito. Oran pensó por un momento y aceptó, pero tenía una condición. Él le dijo que, aunque ella lo valorara como mago de apoyo, él había cambiado a ser un espadachín. Por lo tanto, solo estaba dispuesto a unirse como espadachín. Oran se mantuvo bastante firme en esta condición y se negó a ceder. Selma aceptó su condición y lo invitó al cuartel general del clan a las 8 de la noche, después de la cena. Después de la comida, Oran le dio dinero a Sofía para que pagara la cena. Ella llegó a la conclusión de que él era una persona verdaderamente amable y fuerte. Sin embargo, a Selma no le gustó el rumbo que estaban tomando los sentimientos de Sofía por Oran. Selma le recordó a su hermana que, en comparación con él, ella no era para nada inferior en cuanto a amabilidad y fuerza. Las dos hermanas discutían en broma, mientras Selma pensaba en cómo lidiar con el grupo que había abandonado a Sofía. Llegaron al cuartel general del clan. Selma consideró que debía centrarse en quienes participarían en la expedición conjunta. Entró en la habitación del capitán Vince Briard y le informó de 2 novedades. Primero, le dijo que Oran había dejado el grupo de los héroes. Vince comentó que sin Oran, el grupo de los héroes no podría luchar a su máximo potencial. También elogió la velocidad de activación de la magia de Oran, añadiendo que era 4 veces más rápida que la suya. Vince también valoraba mucho los hechizos de Oran. Selma añadió que la capacidad de Oran para evaluar una batalla también era excepcionalmente brillante. Además, poseía todas las habilidades necesarias para ser un potenciador. La segunda cosa que Selma le informó a Vince fue sobre su invitación a Oran. Vince comentó que no tenía ningún problema con ello, pero se preguntó por qué Selma estaba tan interesada en Oran. Le preguntó si planeaba añadir a Oran al equipo 1 para reemplazar a alguien importante que se había marchado. El único problema era la condición de Oran de querer ser un espadachín. Su clan parecía estar en decadencia. Mientras tanto, Oran se reunió con alguien cercano a él. Finalmente rompió a llorar, liberando toda su tensión.
Oran tuvo un sueño en el que recordaba viejos tiempos, jugando y luchando con espadas junto a Oliver. Él siempre era el más débil, y por eso Oliver tenía que cargar con las expectativas de sus superiores. Había una chica llamada Xian, que siempre estaba al lado de Oran. Se despertó del sueño, pero no podía recordar quién era esa chica. Oran entró en la mazmorra del sur, mirando a su alrededor con una ligera sensación de asombro. Sofía y Selma se acercaron por detrás y le dieron los buenos días. Oran también les devolvió el saludo de forma amistosa. Al mismo tiempo, notó que Sofía se veía diferente a lo habitual. Se preguntó si sería por su nuevo uniforme. Oran la halagó, diciéndole que el atuendo le quedaba muy bien, haciendo que Sofía se sonrojara y le diera las gracias, mientras Selma la observaba con una mirada curiosa. Con un toque de molestia, Selma le preguntó a Oran si se le daba bien coquetear o si tenía alguna relación romántica. Oran respondió con calma que, cuando era miembro del grupo de los héroes, estaba acostumbrado a vivir con los demás, así que no era nada extraño. Entonces, Selma se sintió avergonzada por su malentendido y mencionó que todos los héroes solían vivir juntos en una mansión. Sofía le preguntó a Oran dónde vivía ahora, y él respondió que estaba alquilando una habitación en una posada. También había pensado en comprar una casa nueva, pero todavía dudaba. Selma bromeó con Sofía, preguntándole si quería vivir con Oran, lo que hizo la situación bastante divertida. Sofía lo negó e insistió en que solo era curiosidad, mientras que Selma también captaba algunas señales confusas entre ellos. Todos se preguntaban por qué Oran estaba tan lejos, y él explicó que, como era un extraño, no quería incomodarlos. Entonces, Selma le sugirió que se uniera a ellos para ayudar a calmar la tensión de los novatos. Oran aceptó y se acercó al grupo, recordando la reunión de anoche. Oran explicó que había ido al cuartel general como acordaron y se había reunido con el capitán Vince, recibiendo los detalles de la expedición por parte de Selma. En resumen, la expedición duraría 3 días, explorando desde el primer piso hasta el 51º del Gran Laberinto del Sur, incluyendo acampadas al aire libre para que los novatos se adaptaran al llegar a ciertos pisos. Participarían 10 grupos de novatos, con cada líder a cargo de 2 equipos, y 5 guías, incluidos Selma y Oran, supervisando a todo el grupo. Oran se dio cuenta de que algo grande estaba pasando en el cuartel del Conejo de Plata del Cielo Nocturno, ya que se preparaban para luchar contra monstruos. Los grupos se turnarían para combatir, y si ocurría algún imprevisto, los guías tendrían que encargarse. Selma explicó que se esperaba que cada guía pudiera manejar esas situaciones. Mientras hablaban, ella le preguntó a Oran si tenía alguna pregunta sobre el plan. Se preguntaba si con solo 5 guías sería suficiente. Selma respondió que, aunque el objetivo era guiar a los novatos hasta el piso 51, una cierta dosis de riesgo les ayudaría a crecer. Sin embargo, Oran sentía que no le estaban contando todo el plan. Aceptando la situación, accedió a cooperar y seguir adelante. Selma mencionó que el pago era de 2 monedas de oro por adelantado y 10 al completar la misión. La paga le pareció muy generosa y se dio cuenta de que ella lo valoraba mucho. ¿Quién no querría unirse a una misión con una recompensa así? Al día siguiente, notó el silencio del capitán, que seguía escéptico sobre la misión. Oran saludó a las 3 personas que tenía delante. Se presentó como uno de los guías, un guerrero de primera línea. Al preguntar por sus roles y comprobar la formación, se enteró de que el grupo incluía a 2 defensores, Onsleman y Arnold, junto con una sanadora llamada Kathy. Oran se preguntó si había algo más detrás de esa formación. Tony expresó su confianza en el grupo. Durante los siguientes 4 días, su objetivo era guiar y dar la bienvenida a los novatos según lo acordado en la misión. A pesar de notar algunas rarezas, Oran aceptó cooperar, esperando superar los desafíos que enfrentaría. Por la mañana, Oran saludó a todos amistosamente, y Selma les recordó el plan. El desafiante viaje al piso 51 de la mazmorra comenzaba hoy. Una sensación de ansiedad flotaba en el aire, visible en los rostros de todos. Para que enfrentaran sus miedos directamente, Selma les aseguró que los desafíos inesperados se habían tenido en cuenta y que contaban con un poderoso aliado. Selma presentó su carta de triunfo, Oran, quien había alcanzado el piso 94 de la mazmorra, una hazaña que ni siquiera ellos habían logrado todavía. Esta sorprendente revelación
provocó que la multitud reaccionara con admiración y susurros. Mientras Oran escuchaba la historia de su pasado con el grupo del héroe, que lo pintaba como un experto en mazmorras, la multitud estaba asombrada, y comenzaron a surgir preguntas. A Oran parecía no gustarle esta atención excesiva. Una voz segura entre la multitud gritó, preguntando si esta nueva garantía podría llevarlos al piso 51. Un consenso se extendió, y Selma declaró el inicio de la expedición, provocando vítores que elevaron la moral del grupo. Mientras se reunían, se escucharon instrucciones de permanecer junto al equipo. Oran preguntó si su ánimo de antes había sido demasiado entusiasta, y Selma admitió que su reputación del grupo del héroe había impulsado sus palabras. Aún así, afirmó que guiar a los novatos era su función. Oran asintió, reconociendo su responsabilidad sobre el Escuadrón 9 y el Escuadrón 10. La atención se centró en los novatos, talentos prometedores, especialmente el Escuadrón 10. Oran se preguntó a sí mismo si era lo suficientemente capaz para liderar a gente con tanto potencial. Su conversación continuó, y la confianza de Selma en Oran era evidente mientras él asumía su responsabilidad. Oran se presentó y prometió guiarlos durante los próximos 3 días. Cálidas sonrisas y saludos educados fueron su respuesta, haciendo que Oran se sintiera honrado por el respeto que le mostraban. Por dentro, Oran se maravillaba de este recibimiento, quizás como una recompensa por su pasado con el grupo del héroe. Sofía, del Escuadrón 10, llamó la atención de Oran, mientras reunía a todos y anotaba sus nombres y roles. Oran se aseguró de que todos estuvieran presentes, confirmando la unidad de la formación del Escuadrón 10 con un grupo de 3 personas, una configuración poco común. Oran reconoció esta rareza y sabía que tener menos miembros aumentaría el riesgo, especialmente siendo novatos. Una voz interrumpió, expresando dudas sobre la actitud aparentemente temeraria de Oran. El escepticismo lo tomó por sorpresa, pero aún así percibió un potencial prometedor. Las preocupaciones sobre el futuro resonaban en su mente mientras estaban juntos, preparándose para el viaje al piso 51 que los esperaba. Oran se sintió aliviado de que todo el grupo se hubiera reunido sin problemas. Asintió y sugirió que todos comenzaran a presentarse. Uno por uno, se presentaron. El primero fue Logan Hayward, el comandante del Escuadrón 10, que asumió el rol de mago de apoyo. Logan habló con una confianza inquebrantable, declarando su ambición de superar incluso a Selma en los próximos días. Oran no pudo evitar sorprenderse por la audacia de Logan, pero luego hizo una seña para que continuara el siguiente. Coraline Inglaud, la defensora, intrigó a Oran al elegir usar una armadura ligera, a pesar de su rol defensivo. Coraline explicó que se centraba en una estrategia de evasión, con el objetivo de enfrentarse a criaturas mágicas a corta distancia y acabar con ellas lo más rápido posible. Oran reflexionó sobre esta estrategia, preguntándose si la evasión era más sabia que una confrontación directa. La última fue Sophia Claude, quien desempeñaba el raro doble rol de atacante y maga. Su sencilla presentación hizo que Oran se sintiera inesperadamente más a gusto. En medio de las diversas personalidades de los miembros del equipo, empezó a reevaluar la complejidad de la misión. Sintió que habría más desafíos por delante de los que había juzgado inicialmente. La expedición conjunta comenzó oficialmente. Los novatos se volvieron más silenciosos, perdiendo la emoción inicial al entrar en la mazmorra. Coraline, del Escuadrón 10, se preguntaba por qué un miembro del grupo del héroe se unía a ellos. Desde la perspectiva de los héroes, ni siquiera serían considerados rivales. Oran le preguntó si no había escuchado la explicación de Selma. Dejó en claro que ya no era miembro del grupo del héroe. Siempre eran cautelosos con las actividades del conejo plateado del cielo nocturno. Coraline se preguntaba por qué dejaría el grupo del héroe cuando eran tan admirados. Era el objetivo final de todos. Oran ignoró las preguntas inquisitivas de Coraline, explicando que no se sentía cómodo con ese tipo de interacciones. Dijo que no tenía nada que ver con ella, lo que hizo que Coraline sospechara que ocultaba algo, ya que el tono de Oran sonaba bastante sospechoso. Coraline entonces mencionó a Sofía, preguntando si Oran la conocía. Oran confirmó su conexión con Sofía, y Coraline continuó diciendo que Sofía siempre elogiaba a un individuo excepcional
que se uniría a su misión. Sofía lo confirmó, mencionando que Oran le había salvado la vida en el pasado. Coraline también había oído hablar de la fuerza de Oran y de que solía formar parte del grupo del héroe. Oran se preguntó si esta conversación tenía como objetivo aliviar la tensión de Sofía, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el rugido de dos lobos peligrosos. Oran observó que las trampas habían funcionado eficazmente, provocando la reacción de los lobos. Estas trampas estaban diseñadas para activarse con el tiempo, y su éxito demostró la habilidad del equipo para colocarlas. Estas trampas son difíciles de detectar una vez colocadas, y pueden eliminar a los perseguidores sin mucho esfuerzo, ahorrando energía para batallas más importantes. No se perdería tiempo en estas peleas sin sentido. Al llegar al piso 20 de la mazmorra, Coraline le preguntó a Oran sobre su progreso. Él estimó que les quedaban unos 10 minutos si mantenían el ritmo actual, lo que sorprendió a Coraline, y Oran creía que podrían terminar antes de lo esperado. Oran se dio cuenta de que en realidad eran un buen equipo. Observó que el grupo al principio se mostraba algo escéptico con el trío. Logan, a quien una vez se consideró un novato arrogante, había demostrado las habilidades de un impresionante mago de mejora. Si Logan pudiera soportar batallas prolongadas, podría encajar fácilmente en el grupo de forma flexible, y era claramente un genio. Sin embargo, su debilidad residía en su papel como potenciador, ya que sus habilidades de guía aún eran débiles. No obstante, su fuerza crecería a medida que ganara más experiencia en combate. La siguiente era Coraline. Aspiraba a ser una defensora veloz, pero a pesar de su impresionante velocidad, dos defectos la frenaban. Primero, tenía la tendencia de lanzarse a la batalla imprudentemente, y aunque el combate cuerpo a cuerpo se adecuaba al papel de un defensor, este enfoque preocupaba a Oran. Segundo, su uso de dos dagas, aunque adecuado para las habilidades individuales de Coraline, no encajaba bien con las tácticas del grupo. Finalmente, estaba Sofía. Parecía más débil que los otros dos, pero sus habilidades estaban muy por encima del nivel de un novato. Aunque la vacilación seguía siendo un problema, Oran pensó que una mayor interacción con el grupo podría ayudarla a superar esta debilidad. Oran observaba a Sofía con mucho cuidado, y su potencial de crecimiento lo intrigaba enormemente. En cuanto al escuadrón nocturno, todavía había mucho margen de mejora. Después de derrotar al jefe juntos con éxito, el líder del equipo les ordenó detenerse. Oran pensó: lo dejaremos aquí por hoy. Alguien había subestimado la influencia de la noche. Summer les indicó a los tres que se dirigieran al piso 21 y registraran sus tarjetas allí. Al final del día, dijeron al unísono: «Sí, señora». Selma reconoció los esfuerzos de Oran, y él respondió secamente: «Tú también, Selma». Ella preguntó por los novatos, y Oran comentó sobre el progreso del equipo 9, mientras que el equipo 10 había tenido un desempeño excepcional. Sin embargo, señaló una falta de coordinación, especialmente con Coraline. Selma se rió entre dientes, comentando que aunque Coraline ocupaba el tercer lugar, había recorrido un largo camino desde su antiguo yo. Se despidieron y se desearon buenas noches. Al día siguiente salió el sol. La ansiedad de Oran se hizo más evidente mientras leía un periódico. La primera plana revelaba que el reemplazo del cantor Oran Dura del grupo del héroe se había hecho público. Oliver, el líder del grupo, confirmó que las pobres habilidades mágicas de Oran eran la razón principal del reemplazo. Oliver lo admitió. No eran conscientes de los límites de las habilidades de Oran en esta área. Y aún así, el grupo logró la hazaña sin precedentes de conquistar hasta el piso 94 de la mazmorra. A pesar de la decepción, la incorporación de Philly Carpenter, una aventurera de renombre activa en la gran mazmorra del oeste y conocida como una de las mejores magas de apoyo del continente, a la par de Selma Cloud, trajo una nueva ola de esperanza al grupo del héroe. Oran se sintió frustrado. Había esperado que la noticia de la llegada de Philly no se supiera hasta después de que su misión conjunta estuviera completa. Estaba preocupado por el grupo del héroe y el posible cambio en la percepción de los novatos, especialmente de Logan del equipo 10. Oran sospechaba que el orgullo de Logan podría impedirle seguir órdenes después de enterarse de esta información. Oran también pensó que no todos los novatos leerían el artículo, pero los que lo hicieran podrían cambiar de opinión sobre él. Incluso el propio Oran sentía curiosidad por la situación actual.
pero tenía que aceptar las circunstancias. Mientras Oran se dirigía al punto de encuentro, una voz familiar lo llamó por su nombre. Runa, una sanadora del grupo del héroe, comentó que había pasado un tiempo desde que se vieron en la reunión de hacía 4 días. Oran lo admitió, pero reveló que cuando estaba en el grupo, Runa era la única que lo trataba bien. Su ausencia durante su expulsión le dejó un profundo remordimiento. Runa le suplicó a Oran que reconsiderara volver al grupo, insistiendo en que necesitaban sus habilidades. Oran podía sentir el aprecio que ella le tenía, pero se preguntaba si ese era el deseo de todo el grupo. Runa aclaró que esta súplica era algo personal de ella, y que intentaría convencer a todos los demás si Oran aceptaba. La expresión de Oran se tornó seria mientras cuestionaba la sinceridad de la oferta de Runa. Pero ella insistió en que no había leído el artículo que causó la ruptura. Recordó la promesa que se hicieron de conquistar juntos la gran mazmorra, que incluía a Oliver, el que había provocado su partida. Ella creía que esa promesa había perdido su significado, un sentimiento que Oran asimiló en silencio. Él había esperado que aún confiaran el uno en el otro más que eso. Se dio cuenta de que alargar esto solo causaría más problemas, así que se disculpó y se marchó, dejando atrás a una decepcionada Runa. Oran admitió que, aunque quisiera seguir adelante y cumplir su promesa, no podía volver. Ya no había lugar para él. La tristeza era evidente en su rostro mientras se enfrentaba a la realidad de que era demasiado tarde y que todo había cambiado desde aquel fatídico día. Entre susurros y conversaciones en voz baja, las consecuencias del artículo habían captado la atención de la multitud. Oran estaba entre ellos, preguntándose cuánta gente perdería la fe en él después de leer sobre su expulsión. El artículo afirmaba que Oran Dura, quien una vez formó parte del renombrado grupo del héroe, había sido expulsado por ser un inútil. Quizás deseaba haber entrenado más duro. En medio de las discusiones, una pregunta flotaba en el aire. ¿De verdad expulsaron a Oran por su incompetencia? Oran saludó a todos con un simple buenos días. Claro contraste con la emoción que había inspirado el día anterior. Era evidente que la confusión reinaba en el ambiente. Pobre chico, debe de estar muy nervioso ahora. Selma habló en tono de disculpa, aunque no tenía nada por lo que disculparse. Era tan dulce. Se dio cuenta de que si el pánico de Oran continuaba, su exploración conjunta podría venirse abajo, a pesar de sus esfuerzos por levantar el ánimo de todos. La situación actual requería cautela. Las innecesarias disculpas de Selma surgían de su convicción de apoyar a Oran, aunque no estuviera profundamente involucrada en el asunto. Oran restó importancia a su preocupación, insistiendo en que superaría este obstáculo. Asumió la responsabilidad por no haber revelado la verdad antes, una decisión que, sin querer, le había causado problemas a Selma. Le aseguró que seguiría contribuyendo al éxito de la expedición, para que ella pudiera concentrarse en sus tareas habituales. Selma asintió, depositando su confianza en las palabras de Oran. A medida que los dos intercambiaban palabras de aliento, el ambiente se fue aligerando poco a poco. La reunión de los equipos 9 y 10 se acercaba, y los saludos se intercambiaron con un renovado sentido de camaradería. Una vez que el grupo se reunió, Oran decidió que era hora de confesar la verdad. Admitió que el artículo era mayormente cierto. Lo habían echado del grupo por considerarlo un inútil. Al menos estaba siendo sincero con sus compañeros. Oran expresó su arrepentimiento por no haberlo revelado antes. Justo en ese momento, Sofía dio un paso al frente, con voz firme, y salió en defensa de Oran, recordando cómo él había derrotado rápidamente a innumerables enemigos. Parece que a alguien le gusta. Sofía creía firmemente que sus habilidades no eran para nada deficientes. Oran agradeció su firme apoyo. Explicó con más detalle, aclarando que su fuerza no residía en las habilidades heroicas tradicionales, sino en su dominio del arte de la espada. Oran declaró que, a pesar de ya no ser miembro del grupo del héroe, aún podía guiarlos hasta el piso 51 de la mazmorra. Se comprometió a dedicarse a proteger a todo el grupo como Oran Dura, un héroe por derecho propio. Su llamado a la acción reflejó el espíritu del día anterior, animándolos a darlo todo tal como lo habían hecho antes. Mientras continuaban su viaje hacia el tercer piso de la mazmorra de Yase, su trabajo en equipo y su determinación florecieron. Los miembros del escuadrón nocturno
lucharon valientemente contra los monstruos. Y el corazón de Oran se hinchó de orgullo al ver cómo se reconstruía su confianza. Liderando con el ejemplo, compartió sus consejos, agradecido de que la pesada tensión se hubiera disipado. El escuadrón nocturno había demostrado que la teoría por sí sola no era suficiente. El éxito también requería confianza. Ojalá no ocurriera ninguna estupidez que rompiera esa confianza. Finalmente, la tensión de la mañana dio paso a la unidad. A través de estas pruebas, el viaje de Oran continuó con una nueva determinación, impulsado por el apoyo de sus compañeros. La presencia de criaturas peligrosas se cernía en el horizonte, lo que llevó a una simple pregunta del líder. ¿Está listo el equipo 10? Un sí unánime resonó con una determinación inquebrantable. El equipo avanzó y Oran asintió levemente. Coraline le ordenó que distrajera a los goblins, mientras Logan usaba magia de apoyo para potenciar su poder. Sofía se encargó de eliminar a los orcs que se escondían en la retaguardia. La destreza mágica de Logan llamó especialmente la atención de Oran. Su habilidad para lanzar 3 hechizos de apoyo a la vez no era propia de un novato. Aunque Logan demostró una habilidad impresionante, Coraline seguía lanzándose a la batalla de forma imprudente. Sin embargo, el verdadero desafío vino de parte de Sofía, quien todavía estaba atormentada por el ataque de los orcs de hacía unos días. Tal como Oran había predicho, el miedo la hizo quedarse paralizada, atrapada en un estado de pánico. Con delicadeza, intentó sacarla de esa tormenta interna, diciéndole que se calmara y recordándole la camaradería que compartían. El equipo era su red de seguridad. Coraline, Logan y él mismo. Sofía ya no estaba sola, y darse cuenta de ello le dio fuerzas. Las palabras de aliento de Oran encendieron un fuego en el interior de Sofía. Ya sin estar atada por los fantasmas de su pasado, reunió todas sus fuerzas y desató una magia de alto nivel. Su poder estalló, creando un vórtice caótico, tan intenso que incluso Oran fue tomado por sorpresa. Fue un testimonio de su crecimiento y resiliencia. Los gritos de emoción de Coraline y el abrazo del equipo reflejaron el orgullo y el alivio de todos. El éxito de Sofía fue recibido con elogios generalizados. La siguiente batalla, aunque ardua, puso a prueba su determinación. A pesar de las dificultades, llegaron a su destino. El piso 36. Selma, la líder del equipo, felicitó al grupo por su logro, elogiando sus incansables esfuerzos. Mañana sería el último día de la expedición, y Selma aconsejó a todos que descansaran y recargaran energías para estar en óptimas condiciones para la batalla final. Mientras el grupo se dispersaba, Oran fue detenido por Bernard y Ansom, los guías del conejo plateado del cielo nocturno. Lo invitaron a cenar, una invitación poco común. Agradecido, Oran se dio cuenta de que no lo estaban juzgando por aquel polémico artículo, y una ola de gratitud lo invadió mientras aceptaba su oferta. Mientras charlaban, la conversación finalmente giró en torno a Sofía. Logan preguntó con curiosidad si Sofía conocía a Oran. Ella confirmó que se habían conocido recientemente. Relató cómo Oran la había salvado hacía 3 días, en las profundidades de la mazmorra. La conversación se desvió hacia la peligrosa situación que habían enfrentado, arrojando luz sobre los detalles de aquel fatídico encuentro. Las pruebas del día habían revelado la fuerza y la cohesión del equipo mientras se preparaban para el empuje final. Su camaradería se había convertido en su arma más fuerte, reforzando su unidad con cada paso desafiante. Pero ahora los impulsaba un objetivo común, empujándolos hacia el final, con la esperanza de que nadie se rindiera en esta etapa. Logan, curioso, le preguntó a Sofía si podía dar más detalles sobre cómo Oran la había salvado. Con ojos curiosos, quería que ella le contara cada detalle. Sofía parecía confundida sobre a qué se refería con detalles. Logan explicó que quería saber sobre el tipo de magia que usó Oran y su estilo de lucha. Cuando Logan le preguntó si recordaba claramente lo que sucedió, su expresión reveló que, en ese momento, el miedo a la muerte era lo único que ocupaba su mente. Sofía hizo todo lo posible por recordar y dijo que Oran había usado un hechizo que creaba una inmensa presión de viento. Creía que se llamaba onda de choque. Sin embargo, eso por sí solo no fue suficiente para satisfacer la curiosidad de Logan, así que la presionó para que contara más. Cuando Sofía recordó que Oran había usado magia de apoyo para mejorar su espada,
Los ojos de Logan se abrieron de asombro. Logan le pidió a Sofía que confirmara si había oído bien que Oran usaba una espada. Sofía explicó que Oran había usado una espada para acabar rápidamente con todos los orcos. Logan reflexionó sobre esta nueva información. El hecho de que Oran no solo pudiera usar magia, sino también luchar con una espada, lo intrigaba inmensamente. Sofía añadió que, aunque no estaba segura de las circunstancias de Oran, recordaba que él mencionó que se había convertido en espadachín después de dejar el grupo de héroes. Lo que sorprendió a Logan aún más. Le parecía increíble que Oran hubiera hecho ese cambio. Especialmente porque acababa de presenciar a Oran desempeñarse impecablemente como mago de apoyo. Logan recordó un malentendido que tuvo esa mañana, cuando se sintió increíblemente decepcionado tras leer la noticia de que Oran había sido expulsado del grupo de héroes. Parecía que Logan admiraba mucho a Oran, y sus expectativas se habían hecho añicos al enterarse de esta verdad. Durante toda la expedición, Logan había seguido las instrucciones de Oran debido a su rol. Logan también comentó que la forma en que se manejó la primera batalla, basada en la teoría, le había parecido increíblemente aburrida. Sin embargo, lo que cambió la perspectiva de Logan fue la batalla con los orcos. Notó que los movimientos de los orcos de repente se volvieron lentos. Este fue el momento que reformó su visión de Oran. No podía creer que existiera una magia de apoyo que pudiera reducir las habilidades de un objetivo. Logan todavía estaba asombrado de que Oran pudiera usar un hechizo de debilitamiento. Explicó que este hechizo era magia de alto nivel, extremadamente difícil de lanzar, que requería una comprensión precisa de la resistencia mágica del objetivo y ajustes exactos en la fórmula mágica. Lo más increíble era que incluso magos de renombre como Selma tenían dificultades con una magia tan complicada. El hecho de que Oran pudiera usarla con tanta facilidad decía mucho de su poder. La única palabra que Logan podía pensar para describir a Oran era asombroso. La primera vez que lucharon juntos, teóricamente, fue para evaluar las habilidades de cada persona. Después, se dieron instrucciones efectivas basadas en las diferencias y habilidades de cada individuo, lo que les permitió avanzar sin ningún problema. Logan notó que, a pesar de una ligera diferencia en la forma de luchar de Oran, parecía que sus habilidades habían crecido a pasos agigantados. Logan apretó el puño, emocionado al reconocer las claras diferencias. Oran, como mago de apoyo, había superado con creces sus expectativas iniciales. Lo que Logan no podía entender era por qué Oran había decidido cambiar a ser un atacante de primera línea. Aún así, el hecho de que Oran pudiera derrotar a docenas de orcos en un instante demostraba que seguía siendo un atacante de primera línea excepcional. Sofía y los demás miembros del equipo admiraban a Oran y aspiraban a ser como él. Mientras Logan se preguntaba cómo Oran pudo convertirse en un atacante de primera línea tan hábil, inclinó la cabeza y admitió que, si bien muchos lo habían llamado un genio, un verdadero genio solo podía ser alguien como Oran. Logan entrecerró los ojos, decidido a no rendirse. Esto solo fortaleció su determinación. Sabía que tenía que triunfar como aventurero, sin importar el costo. Y para lograrlo, estaba dispuesto a aprender de Oran para volverse más fuerte. Sus compañeros de equipo notaron la intensa expresión en el rostro de Logan y lo llamaron, pero él respondió que solo estaba entusiasmado por la exploración de mañana. Mientras tanto, en uno de los restaurantes afiliados al Conejo Plateado del Cielo Nocturno, el equipo de Oran intentaba conocerlo mejor. El líder del equipo, Bernard, quería que todos bebieran en abundancia, pero Oran intentó recordarles que la expedición continuaría mañana. Honslem se puso del lado de Oran y les recordó a los demás su responsabilidad de guiar a los novatos. Al darse cuenta de que Oran era tan serio como Honslem, Bernard aceptó beber solo hasta la medianoche. Oran comentó que, dado que los miembros del equipo de Bernard frecuentaban estos restaurantes caros, debían tener grandes privilegios de ingresos. Bernard dijo que sus salarios en realidad eran simplemente promedio en comparación con el grupo de héroes, porque su trabajo era básicamente una misión suicida. Querían al menos disfrutar de buena comida antes de enfrentarse al peligro. Un miembro le preguntó a Oran si solía vivir lujosamente cuando estaba en el grupo de héroes. Oran explicó que, como también se encargaba del trabajo administrativo,
no tenía mucho tiempo para disfrutar de tales comodidades. Bernard preguntó con curiosidad si Oran todavía era cercano a sus antiguos compañeros de equipo, y mencionó que parecía haber rumores de que el grupo de héroes enfrentaba algunos desacuerdos internos. Los artículos sobre este tema también molestaban a Oran. Normalmente, no respondería a tales preguntas, pero esta vez comentó que todos en el grupo de héroes tenían diferentes pasatiempos e intereses, por lo que generalmente disfrutaban de su tiempo libre por separado, y rara vez comían juntos. Todos se sorprendieron al ver a Oran hablar con tanta naturalidad sobre su antiguo equipo. Le preguntaron sobre haber sido un mago de apoyo en el grupo de héroes, y sin embargo, haber dicho durante su primer encuentro que era un atacante de primera línea y también usar magia en la batalla. Oran explicó que usaba magia para apoyar a los magos durante sus expediciones conjuntas, pero que ahora es un espadachín. Le preguntaron por qué se había convertido en espadachín después de dejar su grupo. Oran contó que originalmente era un espadachín en el grupo de los héroes, y que se había ganado ese puesto por su propio esfuerzo. Admiraba profundamente ese rol, por lo que pensó que esta era la oportunidad perfecta para perseguir su sueño después de dejar el grupo. Le preguntaron a Oran por qué le apasionaba tanto el arte de la espada desde niño. Oran dijo que fue por la influencia de su abuelo. Una vez, cuando un monstruo atacó su aldea, su abuelo, un antiguo aventurero, lo derribó de un solo tajo. Esa imagen inspiró a Oran de niño. Entonces surgió otra pregunta. Si a Oran le gustaba tanto el arte de la espada, ¿por qué aceptó en primer lugar convertirse en un mago de apoyo para el grupo de los héroes? Oran explicó que a medida que su grupo se adentraba en los pisos más profundos de la mazmorra, se dieron cuenta de la importancia de tener un mago de apoyo. Esta conclusión surgió de una evaluación de uno de los miembros del grupo, y, como Oran era versátil, la responsabilidad recayó naturalmente en él. Gracias a sus contribuciones, el grupo pudo llegar al piso 94 de la mazmorra, por lo que Oran creyó que el cambio de rol fue la decisión correcta en ese momento. Sin embargo, ahora admite que el cambio fue un error. Oran se dio cuenta de que, probablemente, estaba siendo demasiado duro consigo mismo, pero la verdad era que el grupo de los héroes nunca volvería a alcanzar el piso 94 sin él. Cuando le preguntaron cuál era su espadachín ideal, Oran respondió que admiraba a aquellos que podían conquistar los pisos más profundos de la mazmorra por sí solos. Mientras tanto, Sofía se preguntaba si debería pedirle a Oran que se quedara cuando terminara la expedición. Admitió que sería triste si tuvieran que separarse. La misión de guía de los conejos de plata, solicitada por el clan Tengen, había comenzado, y Oran esperaba que todo saliera bien. Escuchó la conversación de alguien sobre un nuevo grupo de expedición que se dirigía a las profundidades de la mazmorra, y Oran se preguntó si estaban hablando del grupo en el que él estaba pensando. Parecía que esta mazmorra tenía 92 pisos, y que su grupo podría llegar al tercer piso hoy. El objetivo del día parecía ser confirmar el estado del nuevo grupo. Al final, Oran se dio cuenta de que tenía que actuar primero, pues nunca esperó que su antiguo grupo, después de abandonarlo, pudiera avanzar tan rápido con nuevos miembros. Se sintió como una bofetada en la cara. Lo primero sería confirmar su trabajo en equipo, lo cual se haría en los pisos inferiores y menos arriesgados. Después de darle demasiadas vueltas a la situación, Oran se dijo a sí mismo que no se preocupara más. Hace 2 días, en la residencia del grupo de los héroes, habían reclutado a una nueva miembro llamada Philly Carpenter, en presencia del guardián, Derek, y el mago Ansel. El líder del grupo de los héroes, el santo de la espada Oliver, también estaba presente. Oliver era un aventurero de habilidad sobresaliente y gran renombre. Al parecer, Philly era una maga de apoyo, y Oliver estaba muy orgulloso de incorporarla al equipo. Philly no tardó en comparar su habilidad para lanzar potenciadores reales con los débiles que Oran solía crear. De repente, la conversación se desvió hacia el libro de contabilidad que Oran administraba. A Philly le sorprendió ver la cantidad de dinero que se había gastado en comida lujosa para ella. Derek comentó que la cantidad de ahorros registrada en el libro casi lo dejó en shock, y llamó a Oran tacaño por ocultar una suma tan grande. Según Derek, el dinero estaba para gastarse. Oliver recordó de repente que la gestión financiera se le había confiado previamente a Oran.
Oliver siempre supo la cantidad de dinero que entraba, pero nunca las cifras específicas. Derek acusó a Oran de querer usar el dinero de ellos sin decírselo, y comentó que dejar que Oran administrara los fondos fue un error, y que Oliver tuvo razón al echarlo del grupo. Philly, sin embargo, salió en defensa de Oran, diciendo que podría haber estado ahorrando el dinero para las actividades del grupo. Parecía que era la única que pensaba con claridad. Enumeró una serie de gastos importantes, como las expediciones y el alquiler de la mansión. Justo en ese momento, Runa, la sanadora del grupo, irrumpió en la habitación presa del pánico. Se detuvo en seco al ver a Philly en la habitación, interrumpiéndose a media frase. Oliver se dio cuenta de inmediato, por el pánico de ella, de que el asunto probablemente estaba relacionado con Oran. A ella no le habían informado de que habían echado a Oran del grupo. Runa solo había oído que el grupo planeaba expulsar a Oran, una decisión a la que siempre se opuso. Por eso Oliver tomó la decisión de echarlo mientras ella estaba fuera. Oliver también sospechaba en secreto que Runa sentía algo por Oran. Con una expresión de enojo, Oliver le dijo a Runa que dijera lo que quisiera delante de Philly. Runa preguntó por qué Oran estaba participando en la expedición de la Gran Mazmorra, con los conejos de plata del cielo nocturno, y cómo habían llegado las cosas a ese punto. Esto desconcertó al normalmente tranquilo Oliver, que empezó a sudar mientras imaginaba a su antiguo amigo uniéndose a un grupo rival. Solo habían pasado 3 días desde que echaron a Oran. Oliver pensó que era imposible que Oran tuviera las agallas o la habilidad para unirse a un grupo tan famoso. Los demás gritaron indignados, incapaces de creer que Oran pensara que podía operar como un rango S. Runa exigió que le dijeran qué había pasado mientras ella no estaba. Oliver intentó calmarla, pero Ansel soltó de repente que Oran había dejado el grupo. Esto dejó a Runa atónita, y asumió que Oran podría haberlos abandonado. Sin embargo, Derek intervino rápidamente y la corrigió, gritando que fueron ellos quienes abandonaron a Oran al echarlo. La furia de Runa se volvió palpable al darse cuenta de que la decisión se había tomado a pesar de sus objeciones. Declaró que el grupo caería en la ruina, porque el único pilar que los mantenía unidos se había ido. Oliver todavía no entendía por qué ella valoraba tanto a Oren. Oliver le dijo a Runa que, sin importar lo que ella sintiera, no había nada que pudieran hacer ahora. Declaró que el grupo llevaría a cabo su prueba en el piso 92 de la mazmorra. Runa protestó vehementemente, calificándolo de misión suicida e insistiendo en que no podrían sobrevivir sin Oran. Esto empezó a molestar a Oliver. Runa exigió que realizaran la prueba en pisos más fáciles. Runa incluso ignoró el saludo de Philly, quien había sido elegida para reemplazar a Oran en el grupo, claramente furiosa, mientras salía de la habitación hecha una furia. Philly se entristeció, incapaz de llevarse bien con todos, pero resultó que solo estaba fingiendo, ocultando otras intenciones. Al día siguiente, durante la prueba, Oliver se dio cuenta de que los potenciadores de Philly desaparecían demasiado rápido. Tan pronto como se desvanecían, los cuerpos de todo el grupo se sentían pesados. Recordó que esto nunca había sucedido con Oran. En ese entonces, podían luchar durante horas sin ningún problema. Oliver supuso que Philly probablemente estaba rindiendo por debajo de lo esperado, porque habían saltado al piso 92 de forma muy repentina. Le pidió que avisara de las bestias que atacaban desde sus puntos ciegos, ya que una encantadora debería tener una visión completa del campo de batalla. Sin embargo, Philly se negó de inmediato, temblando mientras decía que solo lanzar los potenciadores ya era demasiado para ella, y mucho menos actuar como guía. Oliver empezó a sudar al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo grave. Miró a Ansel, que estaba lanzando sus hechizos habituales, pero parecían demasiado débiles para dañar a los monstruos. Empezó a maldecir cuando se dio cuenta de que su propio poder también se había debilitado. Pero nadie parecía entender por qué estaba sucediendo esto. Solo Runa permanecía tranquila. Oliver le preguntó si entendía lo que estaba pasando. Runa, molesta por la ignorancia de todos, comenzó a hablar de forma críptica, frustrándolos aún más. Runa estaba a punto de revelar la razón por la que se habían debilitado, que era algo bastante obvio. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, un sonido resonó desde arriba. Oliver levantó la vista, y lo que vio le heló la sangre. Escamas negras y alas enormes.
El jefe del piso 92 había aparecido ante ellos. El dragón negro los miró fijamente con intención asesina, mientras toda esperanza parecía desvanecerse del cuerpo de Oliver. No podían superar el piso 92 sin Oran. Esto era realmente una misión suicida. Las escamas del dragón negro lo hacían inmune tanto a los ataques mágicos como a los físicos. Sus poderosas patas podían aplastar a cualquier criatura feroz. Su rugido era famoso por congelar de terror las almas de hasta los aventureros más valientes. Batiendo sus alas para afirmar su dominio, avanzó lentamente hacia el grupo de Oliver. Mientras tanto, Oliver se preguntaba por qué el dragón negro estaba siquiera aquí. Según la tradición del Gran Laberinto del Sur, los jefes aparecían cada 10 pisos hasta el piso 90. Aunque los jefes de piso eran poderosos, solo podían operar dentro de un área específica. El dragón negro era el jefe del piso 92, un enemigo que habían derrotado cuando Oran estaba en el grupo. No había tiempo para pensamientos ociosos. Ella le gritó a Oliver, recordándole que en esta situación, encargarse del dragón negro era su máxima prioridad. Actualmente estaban fuera del territorio del jefe. Por eso Oliver estaba tan sorprendido. El simple aterrizaje del dragón negro creó una onda de choque tan poderosa que todo el grupo de Oliver fue lanzado por los aires como si fueran moscas. Eric resultó gravemente herido, y todos empezaron a culpar a Philly por no lanzar un hechizo protector a tiempo. Mientras tanto, Philly se quedó allí de pie, como si estuviera paralizada por el miedo. Oliver se dio cuenta de que el terror la había consumido por completo. Recordó que si hubiera sido Oran, habría potenciado a Derek sin dudarlo, incluso en una situación tan tensa como esta. Oliver no podía entender por qué una maga supuestamente poderosa como Philly perdía la compostura con tanta facilidad. Runa le suplicó desesperadamente a Oliver que les diera algo de tiempo para poder retirarse, especialmente después de ver la bola de fuego que se formaba en la boca del dragón negro. Oliver se dio cuenta de que si los perseguían ahora, las cosas empeorarían mucho. Sin otra opción, sacudió a Philly con fuerza para que volviera en sí y le preguntó si aún podía moverse. Le ordenó que potenciara su fuerza y él intentaría infligir algo de daño. Philly, aunque todavía aterrorizada, siguió la orden de Oliver. Sus estadísticas aumentaron significativamente. Con una confianza renovada, Oliver sintió que podía manejar esta situación inesperada. Empuñó su espada, seguro de que podría superar este desafío. Usando su poder sobrenatural, desató un hechizo llamado Convergencia Mágica, haciendo que su espada brillara con una intensa luz amarilla. Runa explicó que la magia utilizada por los humanos y las criaturas demoníacas era muy diferente, y que el poder sobrenatural de Oliver no era algo que un humano pudiera poseer. Este poder le permitía converger y acumular maná hasta su máximo absoluto, creando una fuerza destructiva inimaginable, aunque el hechizo pareciera simple. Oliver intentó usar el Pacto del Tajo Celestial, con la esperanza de infligir un daño masivo al enemigo. En encuentros anteriores, su tajo había cercenado el ala del dragón negro, incapacitándolo para volar y ralentizándolo. Pensó que esta vez sería igual. Si le cortaba el ala, el dragón no podría perseguirlos. Pero esta vez, su tajo ni siquiera dejó un rasguño en el cuerpo del dragón. El dragón negro azotó su cola, estampando a Oliver, el aventurero más renombrado, contra el suelo. La visión de su líder yaciendo inmóvil, cubierto de heridas y suciedad, dejó a todo el grupo de héroes en estado de shock. Oliver, normalmente tan confiado y resuelto, ahora se daba cuenta de que su tajo celestial no tenía ningún efecto en este dragón. Sin embargo, se negaba a admitir que estaban siendo derrotados de forma tan aplastante. Runa llamó a Oliver de nuevo, preguntándole preocupada si estaba bien. Normalmente, a Oliver se le habrían ocurrido de inmediato una serie de estrategias para cambiar las tornas, pero esta vez sus ojos estaban desorbitados por el miedo. Con voz temblorosa, se giró hacia Runa en un ataque de ira y preguntó: ¿Qué se supone que hagamos ahora? Runa le recordó a Oliver que, como líder, él tenía que tomar la decisión. Le instó a que se recompusiera y sugirió que, como no tenían otra opción, debían usar la tienda Caprica. La tienda Caprica tenía la habilidad de conectar el espacio de lugares que habían visitado previamente con otro,
permitiendo viajar instantáneamente, pero solo dentro del área de la mazmorra. Esto significaba que el destino era aleatorio y solo sería entre las zonas de los jefes. Runa también le recordó que, después de teletransportarse, tendrían que enfrentarse inmediatamente al jefe de otro piso, pero que al menos era mejor que enfrentarse al dragón negro. Oliver aceptó de inmediato y declaró que usaría la tienda Caprica en ese mismo instante. Ordenó a todo el equipo que saltara en el momento en que el espacio se distorsionara. Oliver abrió el portal y justo cuando el equipo estaba a punto de saltar, el dragón negro azotó su cola, obstruyendo su movimiento. Oliver no podía comprender cómo el dragón negro podía ser tan poderoso. Justo cuando el dragón se abalanzó sobre ellos, fue teletransportado de repente a través del portal. Nadie esperaba que el dragón negro también pudiera usar la tienda Caprica. Y aunque sus vidas se salvaron, otro equipo tendría que enfrentarse ahora a esta pesadilla. El equipo de Oliver tendría que sufrir la penalización por esto. Corrieron afuera para salvar a los demás, pero Runa los convenció de reclutar a Oran de nuevo, ya que él era la razón de su valiosa fuerza. Al final, los llevaron de vuelta al gremio de aventureros, para recibir tratamiento y discutir lo que había sucedido, con la esperanza de encontrar el siguiente paso en su desafiante aventura. Mientras tanto, Oran y su grupo habían llegado al piso 36 del Gran Laberinto del Sur. Estaba emocionado de saber que este era finalmente el último día de la expedición. El grupo había tenido mucha suerte de llegar tan lejos. Su objetivo para el día era conquistar los pisos del 36 al 50, después de lo cual usarían el cristal de transferencia para volver a casa. El viaje parecía acortarse, pero no estaba claro si estaban realmente emocionados por volver. Fue entonces cuando el grupo fue convocado para discutir un plan de acción, y se decidió rápidamente que los líderes se encargarían de las bestias demoníacas, que los novatos no podían derrotar. Como antes, las batallas contra los jefes requerirían la participación de todo el equipo. La unión hace la fuerza, ¿verdad? Sin embargo, Oran sintió una mala espina del laberinto esa mañana, y sus presentimientos casi nunca se equivocaban. A pesar de su historial, todavía era demasiado pronto para rendirse. Mantengamos el optimismo, gente. Además, Oran aún no estaba seguro de si el mal presentimiento que tenía se debía a la extraña expresión de Logan o al propio y extraño laberinto. Sin embargo, decidiendo que no importaba en ese momento, se giró hacia Caroline, que también estaba en el equipo 10, con la intención de ofrecerle algunos consejos sobre jugar más a la defensiva. Oran pensaba que Caroline necesitaba ser más cautelosa y moverse con más habilidad al enfrentarse a los monstruos. Pensó que si Caroline se centraba únicamente en atraer la atención de los monstruos, podría ayudar más a sus compañeros. Sin embargo, Caroline no estuvo de acuerdo con su consejo, ya que no quería hacer que sus compañeros trabajaran más duro por su culpa. Quería mantener la posición de vanguardia y luchar, decidida a dejar de lado cualquier pensamiento de cooperación para centrarse en el laberinto. Fue también entonces cuando Oran mencionó a Albert, el as de los conejos plateados del cielo nocturno, quien parecía muy importante para Caroline, pero que había perdido la vida en la batalla contra el dragón negro. La fuerza de todo el clan había disminuido significativamente tras la muerte de Albert, como Selma había mencionado una vez. La mención de Albert por parte de Oran podría haber hecho que Caroline temiera un destino desconocido, pero en lugar de eso, se volvió aún más decidida, sabiendo que Albert, el as del clan, se había sacrificado para proteger a sus camaradas. Caroline creía firmemente que Albert tuvo que morir para mantener vivo su legado y el del clan. Oran se dio cuenta de que sus palabras no tendrían ningún efecto en ella, después de escuchar ese discurso, así que decidió rendirse y le dijo que contaba con ella, lo que hizo sonreír a Caroline. Justo en ese momento, Sofía interrumpió y le pidió a Oran que le diera consejos específicos sobre cómo podría volverse más fuerte. Oran comprendió que tenía que responder dentro de límites razonables sin herirla ni desanimarla, así que le pidió que le explicara la hechicería. Sofía rápidamente comenzó a explicar que la hechicería se basa en usar la magia disponible en el aire, y la habilidad de desencadenar diversos fenómenos se llama magia, algo que solo los monstruos Hexen pueden usar. En contraste, la hechicería es una tecnología basada en la magia,
porque puede generar poder mágico a través de fórmulas. Los humanos, que son inherentemente incapaces de usar magia, ahora pueden hacerlo gracias a este fenómeno mágico especial. Oran estaba impresionado con el conocimiento de Sofía. Sin embargo, todavía se preguntaba si pedirle que explicara el proceso mágico con más detalle podría confundirla. Decidió preguntarle más sobre el proceso de la magia. Pero Sofía se mantuvo firme y respondió tan perfectamente que no le quedó ninguna duda a Oran de que esta chica era increíblemente inteligente. Oran elogió su inteligencia y prometió enseñarle las habilidades necesarias para elevar sus capacidades, así como las técnicas requeridas. Esto hizo que Sofía se sintiera rebosante de alegría y agradecimiento. Continuaron su viaje hacia el piso 40 del laberinto. Mientras seguían con su conversación sobre la construcción en paralelo, Oran explicó que era el arte de construir 2 o más fórmulas al mismo tiempo. Enfatizó que esta habilidad era indispensable para los magos avanzados. Sofía estaba un poco nerviosa, porque esto sonaba demasiado difícil para ella, pero Oran le aseguró que cualquiera podía ejecutar 2 o más fórmulas simultáneamente una vez que se acostumbrara. Por supuesto, también mencionó que Logan solía hacerlo con bastante facilidad. Además, algunas personas podían construir docenas de fórmulas a la vez, lo que dejó a Sofía anonadada. No podía entender por qué la construcción en paralelo era tan importante. Fue entonces cuando Oran comenzó a explicar los 4 niveles de la magia de ataque: elemental, intermedio, avanzado y especial. Consideró que si ella podía usar magia de grado especial, entonces convertirse en una maga avanzada sería suficiente. Oran añadió más sobre los pisos inferiores, donde había bestias que no podían ser derrotadas con un solo ataque, y cómo la magia en paralelo podía ayudar en situaciones tan desesperadas. Al oír esto, Sofía comprendió por completo el atractivo de este tipo de magia, y prometió darlo todo para dominarla, para que su nuevo maestro estuviera orgulloso. Por supuesto, Oran seguía pensando que ella debería buscar a algunos miembros veteranos del clan, o incluso a Selma para aprender de ellos. Pero estaba claro que Sofía solo quería que Oran fuera quien le enseñara estas lecciones. Aún así, era obvio que ella sentía que esto sería un poco difícil para él. Oran aceptó enseñarle a Sofía siempre y cuando Selma lo permitiera, ya que él era prácticamente un desconocido. Sin embargo, era evidente que Sofía le tenía un aprecio especial a Oran, así que preguntarle a Selma probablemente no haría daño. Unos minutos después, llegaron a la zona del jefe, donde Oran demostraría sus habilidades. Hicieron equipo con Selma en este piso, y ella les ordenó que se movieran según sus roles. Los líderes del equipo le pidieron a Oran que tomara la iniciativa, y él pareció complacido con eso. Prometió hacer todo lo posible para mantener a todos concentrados en la batalla, y dijo que solo necesitaba 2 minutos, lo que hizo que los líderes se rieran de su optimismo. Oran le dijo a Sofía que se escondiera, y ella observó desde la distancia cómo luchaban los líderes. Seguramente era la primera vez que veía una batalla como esta, completamente diferente a la forma de luchar que conocía. Observó cómo los 2 defensores atacaban y atraían la atención del monstruo gigante, mientras Oran atacaba desde su punto ciego, mientras se concentraban en la parte inferior del cuerpo de la criatura. Selma y Cassie también eran una fuerza formidable, atacando la parte superior del cuerpo del monstruo con magia, y estaba claro que este equipo no estaba aquí para perder el tiempo, a pesar de ser la primera vez que trabajaban juntos. Sofía realmente deseaba poder llegar a ser como ellos. Cuando la batalla finalmente terminó, y el equipo le agradeció a Oran por su excelente apoyo, Oran, de repente, notó que su poder había aumentado significativamente. Su habilidad de combate, la durabilidad de su equipo y su poder mágico se habían multiplicado por 100. Juntos, destrozaron las defensas del monstruo, dejando solo su caparazón por romper. Todos esperaron hasta que Selma dio la señal. Y cuando ella dijo ahora, todo el equipo se lanzó al ataque. Finalmente, derrotaron al monstruo jefe en un abrir y cerrar de ojos, conquistando oficialmente el piso 50. El ambiente en el grupo estaba lleno de alegría después de esta rotunda victoria, y parecía que todo terminaría sin problemas. Sin embargo, habían empezado a celebrar demasiado pronto, ya que un dragón negro gigante apareció y les arruinó la fiesta. En ese momento,
Los temores de Oran se hicieron realidad de la peor manera posible, mientras estaba de pie junto a Sofía, enfrentando la aterradora amenaza. El dragón negro se erguía ante ellos, como un monstruo espantoso. Este dragón no debería haber aparecido en este nivel. Era un tirano de los pisos más profundos del laberinto, que masacraba a los aventureros con sus mortales llamas negras. El grupo entero quedó atónito por la aparición del monstruo, pero no podían entender cómo había aparecido aquí. Un miedo paralizante se extendió entre ellos, y Selma se dio cuenta de que todos morirían si no actuaban de inmediato. Sin embargo, Oran reaccionó más rápido que ella. Inmediatamente, ordenó a los líderes que protegieran a los novatos a toda costa. La experiencia que acababa de tener le dio a Oran un impulso extra de motivación, y esto inspiró a Selma a animar al grupo para que mantuviera su posición. Levantaron barreras mágicas frente a los guerreros defensivos, y rápidamente adoptaron una formación defensiva, protegiéndose de los ataques del dragón negro. La presión sobre ellos era inmensa, ya que todo el grupo dependía de su protección. Cuando el dragón escupió una bola de fuego, todos supieron que podían morir en un instante. Sin embargo, la rapidez mental de Oran mejoró la eficacia de las barreras mágicas, permitiendo que todos sobrevivieran al ataque. Oran se llenó de alegría al ver que todos seguían vivos, pero seguía desconcertado sobre por qué un dragón negro estaba en una zona de nivel medio, cuando debería haber estado en el piso 94 o superior. Claramente, algo andaba muy mal. ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿O el sistema había sido sumido por completo en el caos? Pero por ahora, tenían que dejar esas preguntas a un lado. Oran sabía que tenía que encontrar una manera de superar esto y sobrevivir. El camino hacia el nivel 51 estaba listo, y estaban parados junto al cristal de transmigración después de haber derrotado al jefe de este nivel. Esto le dio una idea, al darse cuenta de que podrían escapar si lograban llegar al cristal. Sin embargo, él era el único que todavía podía moverse bien, lo que significaba que si quería sobrevivir, tendría que dejar al grupo atrás. Pero como los monstruos demoníacos suelen sentirse atraídos por lugares con mucha gente, Oran sabía que el dragón negro pronto se dirigiría hacia su grupo. Eso significaba que no tenía más opción que luchar contra el dragón, porque no quería ser el único en sobrevivir. Su misión ahora era llevar a todos los nuevos aventureros al nivel 51, así que decidió luchar. Inmediatamente, Oran cargó contra el dragón negro y le lanzó una espada secundaria al ojo. Luego usó su habilidad de impulso temporal para atacar desde el aire. Selma observaba, buscando cualquier señal de que el dragón estuviera a punto de caer, pero se decepcionó al ver que no tenía ni un solo rasguño. Esto hizo que Oran se diera cuenta de que el monstruo no podía ser vencido de esa manera. Oran les pidió a los líderes que protegieran a los novatos mientras él se enfrentaba al dragón negro. Confiaba en que tenía una oportunidad de ganar, así que atrajo la atención del dragón, haciendo que se centrara en él, mientras el monstruo centraba su atención en Oran. Usó un escudo reflectante para devolverle el ataque al propio dragón, dejando a toda la multitud boquiabierta de asombro, ya que no tenían idea de que este tipo de magia siquiera existiera. Además, Oran potenció todas sus habilidades, activando simultáneamente todo tipo de magia de apoyo básica y magia paralela, una técnica increíblemente difícil de ejecutar. Esto hizo que Selma se preguntara si debía apoyarlo o no. Pero cuando la barrera se desvaneció, debido a la débil magia, Selma se quedó atónita al ver que Oran aún mantenía su magia, e incluso la potenciaba varias veces, algo de lo que nunca antes había oído hablar. Esto la asustó, pues no podía ni imaginar cuál era el poder de combate actual de Oran. En un abrir y cerrar de ojos, Oran se abalanzó sobre el dragón, dejando a los miembros del grupo boquiabiertos. Sus habilidades físicas habían aumentado de forma inimaginable, asombrando a todos con su fuerza y capacidades en esta batalla. Sin embargo, esta magia también tenía una desventaja. No afectaba a nadie más que a Oran, y solo podía usarse en batallas de corta duración, debido a que tenía que construir hasta 30 técnicas en paralelo. La carga mágica que Oran soportaba era inmensa, y era evidente que lo estaba agotando. Finalmente comprendió que necesitaba terminar esta pelea rápidamente si no quería morir. Oran no recordaba exactamente cuándo ocurrió, pero cuando él y Oliver eran solo 2 niños, tuvieron la desgracia de descubrir
que todo su pueblo había sido masacrado por unos ladrones mientras ellos estaban entrenando. Su primera reacción fue llorar, hasta que decidieron que se volverían tan fuertes que jamás volverían a permitir que nadie les arrebatara nada importante. Sin importar las circunstancias, habían prometido ser lo suficientemente fuertes para proteger lo que era importante para ellos. Oran recordó esta promesa mientras se enfrentaba al dragón negro, y se dio cuenta de que el mundo en aquel entonces era cruel, pero fue ese mismo evento el que lo llevó a convertirse en aventurero y a buscar su propia fuerza y conocimiento. Oran sabía que tenía que dejar de lado todos sus límites para proteger a todos, y eso era lo único en lo que estaba concentrado en ese momento. Se dijo a sí mismo que no era difícil, pues lo único que tenía que hacer era derrotar al enemigo que tenía delante. Selma no podía creer que Oran realmente quisiera enfrentarse solo al dragón negro, pero también sabía que construir la fórmula para potenciar sus habilidades le había costado un esfuerzo tremendo. Lo único que podía hacer era proteger a los novatos y dejar que Oran se concentrara en la batalla, porque era evidente que la presión pesaba enormemente sobre él. De repente, el dragón comenzó a atacar, mientras Oran estaba en el aire y desprotegido. Fue un ataque por sorpresa, pero Oran se le adelantó. Rápidamente, usó su magia para crear un punto de apoyo en el aire, y descendió al suelo con el dragón a sus pies. El equipo entero no podía creer lo que veía al presenciar esta extraordinaria demostración. Selma se dio cuenta de que la habilidad especial de Oran solo podía ser utilizada por gente como él y Oliver, ya que era su forma de reunir magia y materializarla. Oliver a menudo la usaba como un poderoso método de ataque, y era en sí misma una habilidad sobrenatural muy fascinante. Oran acababa de desatar su poder mágico, lo que le permitía moverse por el aire y dominar al dragón negro. Continuó mejorando su filo y durabilidad, dejando más cicatrices en las duras escamas del dragón, mientras la multitud lo aclamaba. Justo en ese momento, alguien notó una extraña expresión en el rostro de Oran, e inmediatamente después se produjo una explosión masiva que cegó a todos por un instante. Cuando el humo se disipó, Sofía se sintió aliviada al ver que Oran había esquivado el ataque del dragón, pero parecía que las cosas estaban a punto de complicarse. El dragón negro seguía en pie, y claramente había transformado la niebla en una especie de arma. Nadie había oído hablar jamás de un ataque semejante. Oran también entendió el truco del dragón. Estaba extrayendo magia de su entorno y usando una habilidad llamada convergencia de fuerzas. El ataque principal del dragón negro podía ser un golpe rápido con una bola de fuego o con su cola, pero eso no era todo. La verdadera amenaza para Oran era la niebla púrpura, que a veces tomaba la forma de un látigo y otras la de una lanza, lo que le permitía atacar desde todas las direcciones. Oran se dio cuenta de que el dragón negro todavía no estaba luchando en serio, lo que lo enfureció. Era hora de que usara su propia bola de fuego mientras se acercaba rápidamente al dragón, esquivando la peligrosa niebla. Sin embargo, el dragón aumentó de repente su velocidad de ataque, dificultándole la evasión a Oran. Inmediatamente, levantó un muro de tierra entre ellos, dándose cuenta de que necesitaba mantener una distancia segura. Apenas unos minutos después, la confianza de Oran comenzó a flaquear al darse cuenta de que su muro de tierra no surtía ningún efecto. El equipo entero también sabía que esta era una batalla increíblemente dura. Y Selma también estaba preocupada porque el dragón aún no había lanzado su golpe decisivo. Mientras tanto, Oran recordó la última vez que luchó contra este dragón con el grupo de los héroes, cuando Derek y Runa se habían encargado de la niebla, mientras que Oliver y Neri se ocupaban de la potencia de fuego. Se dio cuenta de que no fue la potencia de fuego lo que derribó al dragón, lo que le hizo preguntarse si él podría hacer lo mismo, ya que era el único que podía enfrentarlo. Oran se recordó a sí mismo la promesa que había hecho de niño, afirmando que necesitaba creer en sí mismo para derrotar al dragón negro. Selma también intentaba descifrar la pelea, pues comprendía que los ataques del dragón eran casi imposibles de defender. Oran empujó al dragón negro, protegiendo a todos de sus ataques. Un acto verdaderamente heroico. Esquivó cada ataque con agilidad, como un tanque de evasión especializado, dejando a Selma profundamente impresionada. Nunca pensó que alguien pudiera lograr tales movimientos mientras se enfrentaba al dragón negro.
Oran decidió seguir esquivando incluso sin Derek a su lado esta vez, y estaba claro que tampoco necesitaba a una sanadora como Runa, siempre y cuando no fuera alcanzado por su oponente. Mientras corría hacia el dragón, pensó en Oliver, Neri y sus antiguos amigos del grupo del héroe, atacando finalmente al dragón sin causarle mucho daño. Por supuesto, Oran no pretendía hacer daño de inmediato, solo quería llamar la atención del monstruo. Lanzó una serie de hechizos a su alrededor, y le preguntó al dragón negro si alguna vez había visto tanta magia, mientras decidía golpearlo con múltiples hechizos a la vez. Los ataques mágicos no hicieron mucho daño, como era de esperar, pero Oran estaba listo con su siguiente movimiento. Comenzó la cadena de amplificación mágica, y Selma se dio cuenta de que sus ataques mágicos estaban siendo potenciados. Selma entendió que la cadena de amplificación consistía en que los ataques mágicos pasaban por lugares donde se habían establecido hechizos, absorbiendo el poder mágico circundante y fortaleciendo el ataque. Este era también uno de los hechizos únicos que Oran había creado, combinado con su habilidad de convergencia mágica. Mientras tanto, Oran decidió abrirse paso a través del ataque del dragón, y su espada cambió de color, volviéndose de un negro azabache que era diferente a la espada dorada de Oliver. Oran empuñó la espada como un verdadero héroe, listo para enfrentar a la bestia una vez más. Todos los miembros del clan lo estaban observando, y para ellos estaba claro que Oran estaba asumiendo el papel de todo el antiguo grupo del héroe. Nadie podía dudar de que no se rendiría hasta que el dragón negro fuera completamente derrotado. Con un tajo poderoso, Oran creía que el impacto con el dragón reduciría significativamente su movilidad. Sin embargo, lo que realmente hizo que Oran se preguntara fue cómo el dragón pudo haber reconocido el objetivo de este ataque. Oran se dio cuenta de que el dragón negro había sido alcanzado por el destello celestial de Oliver antes de aparecer en este piso, lo que explicaba por qué podía defenderse tan bien. Esta vez, el dragón había protegido sus majestuosas alas y su cola. Oran recuperó rápidamente la compostura, a pesar de estar rodeado de niebla. El ataque familiar del dragón. Sabía que esto ya no era un combate de juego. La batalla se había vuelto realmente seria. Oran creó una convergencia mágica una vez más, dándose cuenta de que no le quedaba mucho tiempo, ya que sus soportes mágicos se estaban desvaneciendo. Selma, al ver a Oran en una situación difícil, intentó ayudarlo con magia de apoyo, pero Oran, con el orgullo de un mago poderoso, rechazó la ayuda. No quería que ninguna otra magia interfiriera con su convergencia mágica. Le dijo a Selma y a todos los demás que se concentraran en protegerse en lugar de prestarle atención a él. Selma, al ver la determinación de Oran, aceptó y decidió dejar que él se encargara del dragón. Solo podía animarlo y esperar que los miembros del equipo se protegieran bien y que todo saliera bien. El equipo no podía ver con claridad desde donde estaban, pero era obvio que Oran seguía luchando ferozmente. Definitivamente no se estaba rindiendo fácilmente. Un miembro no podía creer que estuvieran presenciando tal batalla, hasta que Sofía les aseguró que no había necesidad de preocuparse por Oran. Él era verdaderamente excepcional, y además se había convertido en su héroe. El dragón negro se mantuvo poderoso, hasta que Oran lo derribó con una herida que le había infligido, lo que sugería que la condición de la bestia podría no ser perfecta en ese momento. Sin embargo, el dragón negro todavía tenía su niebla, la cual usó de nuevo para hacer que su oponente bajara la guardia. Era difícil creer que a la bestia todavía le quedara tanto poder. Fue entonces cuando Oran decidió usar la creación de espada mágica, haciendo que todo el equipo pensara que una masa negra estaba apareciendo bajo sus pies. Atacó con la espada mágica. Todo el equipo comenzó a sentir una presión incómoda. A todos les parecía que esta batalla no tenía fin, pero antes de que la esperanza se desvaneciera, Selma notó la espada negra en su mano, y esto hizo que todo el equipo también le prestara atención. Nadie podía creer que esta espada hubiera sido creada aquí mismo en el laberinto, y podían sentir que la atmósfera a su alrededor era completamente diferente a la de las espadas que Oran había usado antes. Parecía como si la magia se hubiera condensado alrededor de la espada, y se reveló que era un arma de tipo masivo, que combinaba magia de apoyo y convergencia mágica para crear armas improvisadas al endurecer el suelo a su alrededor. Para todos estaba claro que el poder de Oran superaba con creces incluso la magia de grado especial. Sin embargo,
El hilo de pensamientos de Selma fue interrumpido por otro ataque del dragón negro. Oran sabía que el ataque del dragón negro era realmente aterrador, pero no creía que pudiera alargar más esto. Por eso decidió ponerse más serio. Usó una vez más la barrera reflectante y saltó para esquivar el ataque de la bestia. Mientras usaba la barrera para lanzarse sobre su oponente desde arriba, combinándolo con el hechizo de aumento de peso propio, para caer en picada sobre el dragón, mientras gritaba a todo pulmón. Puso hasta la última gota de su energía en ese ataque. Al principio, Selma estaba aterrorizada por el asalto. Se preguntaba, ¿estará bien Oran? ¿Habrán derrotado al dragón negro? Abrió lentamente los ojos y vio el cuerpo del dragón negro tirado en el suelo. Oran, con su espada negra aún en la mano y el rostro marcado por el agotamiento, miró a su grupo, sintiendo el fuerte vínculo y afecto entre ellos. Habían ganado, pero el costo había sido inmenso, y los siguientes pasos de su viaje seguían siendo inciertos. Sofía gritó de inmediato. Y todo el grupo se reunió rápidamente a su alrededor para asegurarse de que no estuviera gravemente herido. En el gremio de aventureros, no mucho antes del enfrentamiento de Oran con el dragón negro. Era el último día de su misión y había surgido una emergencia. Runa entró corriendo para decirle al personal que llamara a los líderes del gremio, ya que su problema era extremadamente urgente. Explicó que eran un grupo de héroes llamado el Amanecer Dorado. Este era el nombre oficial del grupo, decidido por Oliver hacía unos 9 años. Runa explicó que había aparecido un monstruo que no debería haber estado en ese piso y que su grupo ahora estaba gravemente herido. Eleanora, una empleada del gremio, comprendió de inmediato la gravedad de la situación y aceptó llamar a los líderes del gremio para pedir apoyo, pidiéndoles que acudieran a la sala de reuniones de inmediato. Mientras tanto, los otros miembros intentaban mantener el contacto con el líder de su grupo. Unos minutos más tarde, estaban sentados cómodamente en la sala de reuniones con el maestro del gremio, Leon. El grupo de héroes se disculpó por molestar a Leon y a sus ejecutivos, pero estaban allí para pedir un favor urgente, lo que confundió al líder del gremio. Le preguntó a Runa cuál era la emergencia. Runa comenzó a explicar que necesitaban que todos los aventureros en el gran laberinto regresaran a través del portal de teletransportación. Runa, aunque agotada y estresada, sintió una sensación de alivio al saber que su petición había sido parcialmente aceptada. Pensó para sí misma que si Oran estuviera aquí, las cosas podrían haber ido mejor, pero se mantuvo decidida a completar su misión de proteger a los aventureros en el laberinto. En ese momento, Leon intervino, diciendo que necesitaba una razón válida para actuar según su petición, ya que una teletransportación masiva era un hechizo que involucraba a muchas personas. Runa sabía que esto era un poco repentino, por lo que decidió contarles brevemente su historia a los ejecutivos. Reveló que la razón para solicitar una evacuación en ese momento era porque acababan de enfrentarse al colosal dragón negro. Runa continuó explicando a Leon y a los líderes del gremio que la situación era extremadamente crítica, ya que el dragón negro no era un monstruo cualquiera, sino una de las criaturas más peligrosas jamás encontradas en el laberinto. El hecho de que se hubiera movido del piso 92 a un piso superior rompía todas las reglas y podría causar un daño inmenso a otros grupos de aventureros si no se iban rápidamente a través del portal de teletransportación. Leon, aunque todavía un poco confundido, adoptó una expresión más seria cuando escuchó las palabras dragón negro. Pidió confirmación de que estaban hablando del monstruo del piso 92, algo que nunca antes había sucedido. Runa asintió y explicó además que fue Oran, un antiguo miembro de su grupo de héroes, quien tuvo que enfrentarse al dragón en una feroz batalla. Y aunque Oran y su grupo salieron victoriosos, la repentina aparición del dragón indicaba que algo inusual estaba sucediendo dentro del laberinto. Algunos miembros de la directiva cuestionaron la validez de la información que Runa proporcionó, pero Leon les recordó que no había tiempo para dudar. Señaló que si su historia era cierta, no actuar a tiempo podría tener consecuencias desastrosas. Tras unos minutos de discusión, el consejo votó por unanimidad a favor de la petición de Runa, acordando desplegar el hechizo de teletransportación de emergencia para garantizar la seguridad de todos los aventureros. Leon pensó por un momento
antes de aceptar que la situación era una emergencia que podría requerir una acción rápida. Le pidió a Runa que proporcionara todos los detalles sobre el encuentro con el dragón negro, para que pudieran evaluar con mayor precisión el nivel de amenaza. Leon reconoció la gravedad de la situación y decidió convocar de inmediato una reunión de emergencia con los miembros clave del gremio. Anunció que necesitaban votar sobre la petición de Runa, al tiempo que animaba a los demás líderes a plantear cualquier pregunta o duda para su discusión. Runa sabía que la veracidad de esta información aún no estaba clara para nadie en el gremio de aventureros, pero no estaba segura de cuánto confiarían en ella. Sin embargo, estaba lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Runa se sintió aliviada al ver su petición aprobada. Sin embargo, todavía le preocupaba enfrentarse al dragón negro, una amenaza que incluso los guerreros más fuertes temían. Esperaba que el plan de retirada se desarrollara sin problemas y que pronto encontraran una manera de lidiar con este monstruo aterrador. Estaba segura de que fue Oran quien les había dado la fuerza para convencer al consejo. Todo el grupo se había adaptado mejor gracias a su influencia. Runa luego le pidió ayuda a Leon con otra solicitud relacionada con el proceso de teletransportación, preguntando si era posible mover a los de los pisos 45 al 50 a la plaza cerca del Gran Laberinto. Querían unirse a Oran, que estaba explorando esa zona. Afortunadamente, Leon tampoco tuvo ninguna objeción a esta petición y procedió con el procedimiento de teletransportación. Ordenó a los miembros de su directiva que cargaran su magia en preparación para el proceso, mientras Runa rezaba para que Oran pudiera apoyarlos con su poder mágico. Realmente quería que Oran les contara lo que había sucedido, para que los miembros del grupo pudieran disculparse y todo volviera a ser como antes. Una vez completada la teletransportación, Leon le dijo al grupo de héroes que ahora era el momento de que se enfrentaran y eliminaran al dragón negro. Mientras ellos se quedaban para ayudar a los aventureros que estaban desorientados por la repentina teletransportación, todos esperaban alcanzar la victoria juntos en esta misión. Antes de que Runa pudiera convencer a su grupo de ir a buscar a Oran, Derek la interrumpió de repente. Argumentó que no necesitaban a un debilucho como Oran. Parecía que de camino al gremio de aventureros, Derek había hablado con todos, y estaba claro que no creía en la magia que Runa había mencionado. Anolith también apoyó la opinión de Derek, creyendo que solo habían fallado porque el dragón negro había lanzado un ataque por sorpresa. Runa no podía creer que sus compañeros de equipo siguieran quejándose en una situación como esta. Era como si estuvieran completamente ciegos a la realidad. Decidió darles un último golpe de realidad, recordándoles que su grupo era actualmente el más débil entre los grupos de rango SO. Y era obvio que un grupo como el suyo nunca podría derrotar al dragón negro. Eric seguía negándose a escuchar, demasiado confiado en la fuerza de su grupo, lo que llevó a Runa a insultarlo por primera vez. Dijo que solo habían logrado todo gracias al apoyo de Oran. Derek y Anneli solo serían de rango A sin la ayuda de Oran, así que era perfectamente razonable que Runa los pusiera en su sitio. Derek se enfureció por el comentario de Runa, así que la desafió cargando directamente contra ella con su espada. Runa dijo que podría vencerlo fácilmente en una pelea 1 contra 1. Pero antes de que la espada de Derek pudiera tocarla, se encontró incapaz de moverse, mientras Runa lo miraba con ojos llenos de decepción. El conflicto parecía a punto de escalar, hasta que Oliver intervino, diciéndoles a ambos que se detuvieran. Oliver quería que su grupo encontrara a Oran primero, porque solo cuando él estuviera presente podrían decidir su próximo movimiento. Derek no tuvo el valor de discutir, así que aceptó, mientras Runa se sentía ligeramente irritada de que Oliver hubiera intervenido tan tarde. Unos minutos más tarde, llegaron a la entrada del Gran Laberinto del Sur. Descubrieron el cadáver del dragón negro, lo que fue una gran conmoción. Su primer pensamiento fue que algo andaba mal, porque había demasiada gente alrededor. Decidieron no bajar la guardia mientras se acercaban al dragón negro. La multitud les abrió paso rápidamente tras reconocer al grupo de los héroes, pero nadie parecía feliz. Después de confirmar que el dragón estaba realmente muerto, vieron a Oran, quien sostenía su espada a poca distancia. Oran dijo de inmediato que habían llegado justo a tiempo. Runa pensó que quizás el conejo de plata del clan del cielo nocturno había derrotado al dragón, hasta que vio que Oran,
era el único que estaba gravemente herido. Oran parecía demasiado agotado para hablar y se dio la vuelta para irse después de entregarle algo a Runa para que se encargara. Runa quedó atónita al saber que Oran había derrotado al dragón negro, cuando su grupo ni siquiera pudo enfrentarlo. Esto enfadó un poco a Oliver, y se puso delante de Oran con una mirada fría y mortal. Sin embargo, Oliver lo dejó ir sin decir una palabra. Esa noche, Sofía se sentó a escribir en su diario sobre el día. Había sido un día increíble para ella. Creía que Oran estaba fuera de su alcance, ya que la había salvado una vez más, haciéndola soñar despierta sobre cómo él siempre mantenía un rostro tan amable. Oran se había convertido en la persona más increíble que conocía, y eso la hizo sonrojar. Más tarde, Selma regresó a casa con el pelo hecho un desastre, claramente demasiado agotada para mantenerse en pie. Inmediatamente se desplomó en su cama para dormir, sin siquiera molestarse en bañarse. Así que, Sofía sugirió que las dos hermanas se bañaran juntas. Mientras se remojaban en la bañera, Sofía se alegró de ver que su hermana, Selma, finalmente empezaba a verse mejor. Sin embargo, algo claramente molestaba a Selma. Y le preguntó a su hermana menor qué pensaba sobre la batalla entre Oran y el dragón negro. Como la mayoría de los novatos no lo entendieron del todo, Selma tenía curiosidad por saber qué había notado Sofía en esta pelea en particular. Sofía comenzó a contarle a su hermana que la forma en que Oran luchaba y se movía era completamente inhumana, e incluso usó hechizos que nunca antes había visto. Aparte de eso, pensó que solo fue una pelea básica. Explicó además que los comportamientos y habilidades básicas para cada rol que le habían enseñado fueron todos aplicados por Oran, lo que hizo que Selma se diera cuenta de que una sola persona realmente había asumido las acciones de un grupo entero. Sofía había decidido que quería ser tan genial como Oran. Selma recordó la batalla, donde había presenciado claramente una fuerza sobrehumana en Oran, haciéndola sentir que estaba en un mundo más allá de su comprensión. Sin embargo, Sofía solo entendió lo que vio a su manera, basándose en el conocimiento que había aprendido. También esperaba convertirse algún día en una aventurera lo suficientemente fuerte como para estar a la par de Oran, pero no estaba segura de si ese día llegaría alguna vez. El objetivo se sentía tan lejano que la entristeció un poco, y de inmediato abrazó a su hermana con fuerza. Sofía admiraba mucho a su hermana mayor, quien le había mostrado un camino diferente al que sus padres habían planeado. Siempre se cuidaban la una a la otra, lo que hizo que Sofía prometiera que su hermana siempre podría contar con ella, cuando fuera lo suficientemente capaz para ayudar. En ese momento, Selma le preguntó a su hermana menor si podía dormir en la misma cama con ella. Después de mucho tiempo, Selma se sintió agradecida cuando Sofía aceptó, y parecía que su tiempo de hermanas iba de maravilla. A la mañana siguiente, Oran todavía estaba en la cama, quejándose de los dolores musculares causados por la batalla del día anterior. Aunque se sentía afortunado de no tener efectos a largo plazo por su torpe uso de la magia, todavía se preguntaba si había sido un fallo mágico. Había regresado a casa solo después de salir del laberinto, y aunque se sentía culpable por la gente del clan, tenía curiosidad por saber qué pasó después de que se fue. Sin embargo, pensó que sería un poco grosero aparecer allí de repente, así que decidió no actuar de inmediato. Decidió que iría al gremio de aventureros para averiguar más sobre lo que ocurrió después de que se fue. Al poco tiempo, estaba sentado en una sala de reuniones con Leon, el grupo de los héroes y otros directivos. Ya que parecía que ellos también querían saber qué había pasado en el laberinto, reveló que solo había luchado contra el dragón negro, lo que hizo que Leon se girara hacia Runa, quien informó a todos que el asunto del cadáver del dragón negro se había resuelto rápidamente con la ayuda del gremio. Después de eso, todos los ojos se volvieron hacia Oran, el verdadero héroe del día. Leon preguntó si Oran había matado al dragón negro él solo, como le había dicho Selma. Pero el héroe guardó silencio por un momento. Realmente no podía creer que todo el mundo pudiera ser tan tonto, pero finalmente respondió que, en efecto, había derrotado al monstruo sin ninguna ayuda. Además, Oran habló sobre los nuevos patrones de ataque que había aprendido durante la pelea y los comparó con la batalla anterior. Antes de que pudiera decir más, Derek lo interrumpió de repente, afirmando que Oran solo tuvo suerte,
y logró derrotar al monstruo porque ya había sido debilitado por los ataques de Oliver y Anneli. Oran le espetó que se callara, lo que solo enfureció aún más a Derek. A Oran claramente no le importaban los estúpidos comentarios de Derek, y se giró hacia Oliver y le preguntó ¿por qué se arriesgaría a entrar en el laberinto tan pronto con un encantador recién contratado? Sostuvo que su viejo amigo había tomado una decisión imprudente y arrogante. Sorprendentemente, Oliver admitió que Oran tenía razón, lo que llevó a Oran a señalar que su grupo había estado a punto de morir innumerables veces por este tipo de decisiones cuando solían aventurarse juntos en las profundidades del laberinto. Este comentario hizo que Oliver gritara que esa era exactamente la razón por la que había reemplazado a su encantador. Oran respondió que no estaba enojado por haber sido expulsado del equipo, sino que lo que le enfurecía era su falta de respeto por los magos de apoyo. Oran creía de verdad que Oliver y su equipo esperaban que los nuevos reclutas rindieran a su nivel desde el principio, a pesar de que un mago necesita mucho valor para explorar el laberinto. Oran estaba furioso con Oliver por sus expectativas poco realistas, ya que no podía entender por qué un grupo se desmoronaría por esto cuando hasta un grupo de rango B conocía estos factores críticos. Y para colmo, Oliver simplemente daba órdenes desde una distancia segura. Pero estaba claro que a su viejo amigo no le interesaba entender nada de eso. Oliver creía que cualquiera que supiera usar magia de apoyo podía hacer el trabajo, y era demasiado terco en ese asunto. Esto llevó a Oran a enumerar los defectos de su grupo, mientras les recordaba que era hora de que empezaran a ser más cuidadosos con sus acciones, especialmente durante esta conversación. Oran también se apresuró a recordarles cómo un mago de apoyo puede lanzar un promedio de 3 bufos para un solo compañero de equipo en una batalla. Además, el momento para activar los hechizos no siempre es el mismo. El ambiente se volvió más tenso. Propuso que él se encargaría de llevar la cuenta de la duración de todos los bufos, los renovaría y se aseguraría de que el equipo tuviera el tipo de hechizos adecuados para cada situación. Además, Oliver tendría que actuar como el centro de mando, lo que le permitiría dar órdenes a todo el grupo. Sin embargo, parecía que Oliver no estaba del todo de acuerdo con la idea. A pesar de eso, Oran insistió y preguntó si sus antiguos compañeros de equipo estaban dispuestos a cooperar para que esto sucediera.